Donald Trump no solo dio otro discurso extraño, esta vez convirtió la presidencia en un espectáculo en vivo. Y lo que sucedió en el sur de Florida no fue solo incómodo ni controvertido, fue una señal de advertencia. Porque imagínense a un presidente acortando su jornada laboral en la Casa Blanca solo para asistir a una ceremonia que nombró una calle con su nombre. Luego subió al escenario para presumir de encuestas que no se ajustan a la realidad, presumir de dinero extranjero y, al mismo tiempo, coquetear y atacar a una de sus asesoras antes de acosarla frente a las cámaras. Y ahí es cuando deja de ser un chisme y se convierte en algo mucho más serio. Porque cuando un presidente en funciones dice abiertamente que no necesita abogados, no consulta a los supervisores y se guía solo por su propia moral, la pregunta ya no es ¿qué está haciendo Trump? La pregunta es ¿hasta dónde puede llegar y quién, si es que hay alguien, está dispuesto a detenerlo? Donald Trump ya no se deja llevar lentamente por la controversia, se lanza a ella de forma ruidosa, caótica y casi deliberada, como si el espectáculo en sí fuera el objetivo. Y lo que ocurrió en esa húmeda tarde del sur de Florida no fue solo otro extraño momento de Trump. Fue una instantánea de una presidencia que se desmoronaba en tiempo real. Una escena donde el ego, el poder, la inseguridad y el impulso chocaron tan públicamente que incluso los observadores más veteranos tuvieron que detenerse y preguntarse si se trataba de un teatro calculado o una auténtica pérdida de control. Porque mientras las cámaras grababan y los simpatizantes vitoreaban, algo mucho más revelador estaba sucediendo bajo la superficie, algo que exponía la desesperada necesidad de Trump de reafirmación, la imprudencia con la que trata a la autoridad y la naturalidad con la que difumina la línea entre la gratificación personal y el deber público. Empezando por el hecho de que ese mismo día había interrumpido abruptamente los asuntos oficiales de la Casa Blanca, interrumpiendo reuniones, ignorando discusiones políticas serias y apresurando abiertamente las ayudas, porque tenía un lugar más importante que visitar. No una reunión informativa sobre la crisis, ni una cumbre diplomática, sino una ceremonia para bautizar una calle con su nombre. Un momento de glorificación personal que priorizó sobre gobernar. Y esa decisión por sí sola lo dice casi todo sobre la mentalidad que lo impulsa ahora mismo. Porque los presidentes suelen esperar a que la historia los juzgue antes de erigir monumentos. Pero Trump no confía en la historia, no confía en los votantes y, desde luego, no confía en el tiempo. Así que se apoderó del honor mientras aún ostentaba el poder. Volando a Palm Beach para presidir un evento de nombramiento de calles que parecía menos un reconocimiento cívico y más una manifestación de lealtad, con aplausos, autocomplacencia y esa inconfundible ansia trumpiana de ser visto, elogiado y adorado. Incluso mientras el país que gobierna lidia con el aumento de precios, la ansiedad económica y la desconfianza institucional, todo lo cual quedó convenientemente atrás en Washington, el Air Force One aterrizó cerca de Mar-a-Lago, transportando a un presidente más entusiasmado con su propio legado que con las consecuencias de sus políticas. Y desde el momento en que subió al escenario, quedó claro que no se trataba solo de una carretera, se trataba de control, validación y el ejercicio de dominio. Porque Trump inmediatamente se puso a jactarse de cifras de encuestas que no se ajustan a la realidad, afirmando victorias aplastantes donde los datos muestran erosión, insistiendo en un impulso donde los indicadores apuntan a un declive. Y esta reescritura compulsiva de la realidad no es accidental, es supervivencia. Porque cuando los índices de aprobación caen, cuando la confianza económica decae, cuando incluso instituciones tradicionalmente solidarias, como las agencias de control de inmigración, alcanzan mínimos históricos en la confianza pública, la única opción es la negación amplificada hasta convertirse en espectáculo. Ese espectáculo alcanzó un punto álgido incómodo cuando Trump centró su atención en Laura Loomer, una figura que se encuentra en la volátil intersección de la lealtad y la crítica dentro de su círculo, alguien que se ha beneficiado de su proximidad al poder, al mismo tiempo que cuestiona públicamente las estrechas relaciones de Trump con el dinero extranjero, especialmente de Oriente Medio. Y lo que se desarrolló entre ellos en el escenario no fue sutil, ni digno, y ciertamente no presidencial, ya que Trump logró coquetear, insultar, elogiar, menospreciar y agredirla físicamente en un instante, creando un momento tan incómodo y revelador
que eclipsó instantáneamente el evento en sí. Porque no solo fue inapropiado, sino que simbolizó cómo gobierna Trump ahora. Oscilando entre el afecto y la agresión, recompensando la lealtad mientras castiga la disidencia, y reduciendo las serias preocupaciones sobre la influencia extranjera, la ética y la legalidad a juegos de poder personal disfrazados de humor. Todo mientras las multitudes, entre risas, lo asimilan como entretenimiento. Y aquí es donde reside el peligro, porque detrás de las bromas y los comentarios extravagantes se esconde un presidente que admite abiertamente que actúa sin consulta previa, sin revisión legal y sin respetar los límites institucionales, alardeando de aceptar enormes cargamentos de petróleo, presumiendo de miles de millones de dólares que se mueven a través de canales internacionales, mencionando casualmente cuentas bancarias en el extranjero, como si fueran fondos personales, y descartando por completo la necesidad de involucrar a las autoridades legales, lo cual no es solo arrogancia, es una declaración de impunidad, una señal de que cree que la ley ya no se le aplica, que la supervisión es opcional y que la moral se define a sí misma. Y cuando un presidente en funciones le dice al mundo que no consulta a abogados, que no le importan las restricciones legales y que decide lo que está bien o mal solo por instinto personal, eso no es fuerza. Es una exposición porque invita al escrutinio, la resistencia y, eventualmente, a las consecuencias, especialmente en un momento en que se están formando grietas, incluso dentro de su propio partido, con legisladores admitiendo discretamente que hay líneas rojas que no pueden ignorar para siempre. Y mientras Trump insiste en que todo funciona, que el éxito está en auge, que el futuro es prometedor, la realidad cuenta una historia diferente. Los aranceles aumentan los precios de los alimentos. Los agricultores luchan a pesar de las ayudas que nunca pidieron. Las economías regionales sienten presión en lugar de alivio. Y los gobernadores dan un paso al frente para contrastar abiertamente la gobernanza funcional con el caos federal, dejando claro que lo que Trump llama éxito se siente muy diferente a que la gente pague más por comida, vivienda y estabilidad. Y esta brecha cada vez mayor entre la narrativa y la realidad es la verdadera historia que se está desarrollando ahora mismo. Porque cuanto más insiste Trump en que todo va de maravilla, más frenético se vuelve su comportamiento, más teatrales se vuelven sus apariciones, y más la validación personal reemplaza la responsabilidad pública, culminando en momentos como este espectáculo del sur de Florida, donde un presidente abandonó su labor política para celebrarse a sí mismo, desdibujó los límites profesionales en el escenario, ignoró las preocupaciones legales con una sonrisa y retó a cualquiera a detenerlo, marcando la pauta de lo que viene después. Porque si el poder desenfrenado, combinado con la inseguridad, produce este tipo de comportamiento, la pregunta no es si se intensificará, sino hasta dónde llegará antes de que alguien finalmente decida que ese espectáculo ya no es un entretenimiento inofensivo, sino una señal de advertencia que ya no se puede ignorar. Porque lo que hizo que ese momento del sur de Florida fuera realmente inquietante no fue solo el coqueteo incómodo o la autocomplacencia, sino el patrón en el que encajaba. Un patrón que se ha vuelto imposible de ignorar, donde Donald Trump ya ni siquiera pretende separar el deseo personal del poder presidencial. Y cada aparición se siente menos como un acto de gobierno, y más como una demostración en vivo de hasta dónde cree que puede llevar el sistema sin consecuencias. Porque tan pronto como los aplausos se apagaron y las cámaras dejaron de enfocar la carretera renombrada que llevaba su nombre, Trump volvió a algo mucho más serio y mucho más peligroso. Alardear abiertamente de transacciones financieras internacionales de una manera que sonaba menos apolítica y más a una confesión envuelta en bravuconería, describiendo cargamentos de petróleo, cuentas en el extranjero y enormes cantidades de dólares con la confianza despreocupada de alguien que realmente cree que las reglas ya no se aplican a él. Y aquí es donde el espectáculo se convierte en una señal de advertencia, porque cuando un presidente dice públicamente que no consultó a abogados, no notificó a las autoridades supervisoras y no sintió la necesidad de verificar si lo que hacía era legal, eso no es transparencia, es una prueba. Una prueba para ver quién se acobarda, quién se resiste y quién acepta en silencio que el cargo se ha transformado en un instrumento personal. Y la razón por la que esto importa ahora más que nunca es porque Trump no lo hace desde una posición de fuerza, a pesar de la seguridad con la que dice lo contrario. Lo hace desde una posición de presión. ¿Por qué? Porque Trump inmediatamente se puso a jactarse de cifras de encuestas que no se ajustan a la realidad,
afirmando victorias aplastantes donde los datos muestran erosión, insistiendo en un impulso donde los indicadores apuntan a un declive, y esta reescritura compulsiva de la realidad no es accidental, es supervivencia. Porque cuando los índices de aprobación caen, cuando la confianza económica decae, cuando incluso instituciones tradicionalmente solidarias, como las agencias de control de inmigración, alcanzan mínimos históricos en la confianza pública, la única opción es la negación amplificada hasta convertirse en espectáculo. Bajo la jactancia y la bravuconería se encuentra una realidad política cada vez más inestable, con encuestas que muestran una erosión entre los independientes, una disminución de la confianza en temas fundamentales como la economía y la inmigración, y una creciente frustración incluso entre los votantes que antes toleraban el caos como el precio de la disrupción. Y cuando los líderes se sienten acorralados, no suelen retroceder. Escalan la situación, recurriendo con más fuerza a las pruebas de lealtad, recompensando la devoción, castigando la disidencia y redoblando la apuesta por narrativas que los retratan como excepcionalmente capaces e injustamente perseguidos. Esto explica por qué el tono de Trump ha cambiado tan drásticamente en los últimos meses, volviéndose más agudo, más personal y más abiertamente desdeñoso, con las instituciones que antes lo limitaban, desde el Departamento de Justicia hasta los reguladores económicos e incluso el liderazgo de su propio partido. Y en ningún otro lugar es más visible esa tensión interna que dentro del propio Partido Republicano, donde la unidad pública enmascara el pánico privado, mientras los legisladores admiten discretamente que el comportamiento de Trump es cada vez más difícil de defender, no porque de repente hayan descubierto sus principios, sino porque el costo político del silencio está aumentando. Y por eso importan los comentarios de figuras como Don Bacon. No porque representen una rebelión total, sino porque indican que incluso los conservadores leales están empezando a definir límites que nunca pensaron que tendrían que articular, reconociendo abiertamente que ciertas acciones, como una agresión extranjera imprudente o un flagrante desprecio por los límites constitucionales, podrían tener consecuencias tan graves como un juicio político. Y eso por sí solo marca un cambio en la atmósfera que rodea a Trump, porque durante años la suposición tácita fue que no había límites, que, hiciera lo que hiciera, el partido cerraría filas, lo justificaría y seguiría adelante. Pero ahora, mientras Trump habla abiertamente de actuar unilateralmente, acumular activos en el extranjero y confiar únicamente en su propia brújula moral, el cálculo está cambiando y los republicanos se ven obligados a afrontar una pregunta que han evitado durante mucho tiempo. No es si Trump puede ganar unas elecciones, sino si están preparados para absorber las consecuencias de habilitar a alguien que cada vez más usa la presidencia como un escudo personal contra la rendición de cuentas. Y esta tensión se ve amplificada por la realidad económica que enfrenta el estadounidense común. Porque mientras Trump insiste en que el éxito se dispara, los precios cuentan una historia diferente. Las facturas de los supermercados suben, los costos de la vivienda se disparan, los agricultores se ven presionados por aranceles que nunca quisieron, y los líderes regionales intervienen para resaltar el contraste entre la retórica federal y los resultados locales. Gobernadores como Josh Shapiro señalan que, mientras los estados centrados en la inversión y la estabilidad están experimentando crecimiento, las políticas comerciales de Trump están elevando los costos sin ofrecer los beneficios prometidos. Y este contraste es devastador para la narrativa de Trump, porque su marca siempre se ha basado en la percepción de competencia, la idea de que, independientemente de lo que sea, obtiene resultados, y cuando esa percepción se resquebraja, lo que queda es rendimiento, agravio y espectáculo. Por eso Trump ahora se apoya tanto en mítines, ceremonias y momentos mediáticos que refuerzan su imagen de dominante y admirado, incluso cuando los indicadores subyacentes se mueven en la dirección opuesta. Y esta es también la razón por la que figuras como Laura Loomer ocupan un papel tan extraño y revelador en su órbita, porque representan tanto la lealtad que anhela como las críticas que teme. Personas con información privilegiada lo suficientemente cercanas como para validarlo, pero lo suficientemente volátiles como para desafiarlo cuando los intereses divergen, particularmente en temas como la influencia extranjera y los enredos financieros. Y la respuesta instintiva de Trump a esa tensión no es la clarificación de políticas ni la defensa ética, es la gestión personal, encanto mezclado con intimidación, afecto, combinado con insulto.
como si mantener el control sobre las personas pudiera sustituir la credibilidad ante el público, y ese instinto puede funcionar en organizaciones privadas o en maquinarias políticas. Pero a nivel de la presidencia, se convierte en una desventaja, porque cada intento de dominar la narrativa solo atrae más la atención hacia sus contradicciones. La brecha entre lo que Trump dice y lo verificable, la distancia entre el éxito de las afirmaciones y los resultados mensurables, y la creciente sensación de que las decisiones se guían menos por la estrategia y más por el resentimiento impulsivo y la necesidad de una afirmación constante. Y es por eso que los expertos legales, historiadores e incluso antiguos aliados están cada vez más alarmados. No porque una sola acción sea inédita por sí sola, sino porque el efecto acumulativo apunta a una presidencia que opera al margen de las restricciones tradicionales, donde el poder se personaliza, la rendición de cuentas es opcional y la crítica se considera una traición. Y cuanto más persiste ese ambiente, más se normaliza, especialmente cuando los partidarios aplauden comportamientos que habrían acabado con carreras políticas anteriores, riéndose de los comentarios sobre ignorar la ley, aplaudiendo los insultos disfrazados de bromas y aceptando el enriquecimiento personal como prueba de su santidad. Porque Trump inmediatamente se puso a jactarse de cifras de encuestas que no se ajustan a la realidad, afirmando victorias aplastantes donde los datos muestran erosión, insistiendo en un impulso donde los indicadores apuntan a un declive. Y esta reescritura compulsiva de la realidad no es accidental, es supervivencia, porque cuando los índices de aprobación caen, cuando la confianza económica decae, cuando incluso instituciones tradicionalmente solidarias, como las agencias de control de inmigración, alcanzan mínimos históricos en la confianza pública, la única opción es la negación amplificada hasta convertirse en espectáculo. Y es por eso que momentos como la controversia de Groenlandia importan mucho más de lo que aparentan a simple vista. Porque cuando los legisladores republicanos afirman abiertamente que una acción extranjera imprudente podría cruzar la línea roja que conduce a un juicio político, no están hablando realmente de Groenlandia. Hablan de control, de si aún queda algún mecanismo para detener a un presidente que cada vez más ve la moderación como una debilidad y la ley como un inconveniente. Y este miedo se ve agravado por la propia retórica de Trump, ya que ni siquiera intenta convencer a los escépticos de que las decisiones se están examinando cuidadosamente. En cambio, se jacta de actuar solo, guiado por el instinto, desestimando la asesoría legal como innecesaria y presentando la acción unilateral como una fuerza, lo cual puede energizar a un segmento de su base, pero aterroriza a los legisladores que comprenden la fragilidad de la estabilidad internacional, especialmente cuando los mercados, las alianzas y los compromisos militares pueden reaccionar instantáneamente a las declaraciones presidenciales. Y lo que hace que esta dinámica sea aún más volátil es que Trump parece extraer energía del mismo caos que crea, interpretando las reacciones negativas no como una advertencia, sino como una prueba de su eficacia, de su temor y de que está haciendo algo bien. Y este ciclo de retroalimentación psicológica es peligroso porque fomenta la escalada, empujándolo a poner a prueba sus límites una y otra vez, ya sea mediante retórica incendiaria, acuerdos financieros cuestionables o comentarios casuales sobre eludir la supervisión. Todo mientras insiste en que nada malo puede suceder porque solo él comprende el sistema. Y esta creencia se ve reforzada por años de evadir la rendición de cuentas, donde las investigaciones se estancaron, las consecuencias se retrasaron y la supervivencia política se convirtió en evidencia para él de que era intocable. Y, sin embargo, el entorno político que lo rodea ya no es el de ciclos anteriores. Debido a que el cansancio del electorado es real, la frustración económica está creciendo, e incluso los partidarios que antes toleraban la disrupción como un shock necesario, están empezando a sentir el peso del aumento de los costos y la incertidumbre. Y esta erosión de la paciencia es precisamente la razón por la que la insistencia de Trump en que todo es un éxito rotundo suena cada vez más falsa, lo que ha llevado a gobernadores, economistas y expertos en políticas a dar un paso al frente y desafiar directamente sus afirmaciones, no con ideología, sino con cifras, señalando las tendencias del desempleo, las presiones inflacionarias y las consecuencias comerciales que contradicen su narrativa. Y cuando estas críticas no provienen de oponentes ideológicos, sino de resultados mensurables, son más difíciles de descartar como ataques partidistas.
Por eso, la respuesta de Trump ha pasado de la defensa de políticas al agravio personal, atacando a los mensajeros en lugar de abordar el fondo, cuestionando los motivos en lugar de los datos y presentando las críticas como una traición. Este enfoque puede silenciar a algunos aliados, pero también acelera el aislamiento, reduciendo el círculo de confianza y amplificando la influencia de figuras que ofrecen lealtad sin cuestionamientos, independientemente de su competencia o credibilidad, lo que distorsiona aún más la toma de decisiones y aumenta el riesgo de errores de cálculo, especialmente en política exterior, donde las declaraciones impulsivas pueden tener repercusiones globales inmediatas, y los expertos están cada vez más preocupados de que el instinto de Trump de dominar los titulares pueda anular las consideraciones estratégicas, convirtiendo la diplomacia en actuación y la negociación en espectáculo. Y esta preocupación no es teórica, porque el propio Trump ha demostrado repetidamente su disposición a difuminar las fronteras entre el interés personal y la política nacional, discutiendo abiertamente las inversiones extranjeras, elogiando a los líderes que lo adulan y tratando las relaciones geopolíticas como extensiones de la gestión de su marca personal. Y cuando esta mentalidad se combina con la disminución de la aprobación nacional y la creciente presión legal, los incentivos se vuelven aún más peligrosos, alentando audaces maniobras desestabilizadoras diseñadas para reafirmar su dominio y distraer la atención de la vulnerabilidad. Y es por eso que algunos republicanos ahora admiten en privado que la pregunta ya no es si Trump pondrá a prueba los límites constitucionales, sino cuándo, y si alguien estará dispuesto o será capaz de responder cuando lo haga. Porque cada momento sin control refuerza la creencia de que puede actuar sin consecuencias. Y cada defensa pública, por forzada que sea, retrasa el ajuste de cuentas y lo agrava cuando finalmente llega. Y esta tensión se está acumulando hasta un punto en que el silencio se convierte en complicidad y la lealtad en responsabilidad, obligando a individuos e instituciones por igual a elegir entre la seguridad política a corto plazo y la estabilidad democrática a largo plazo. Y Trump, percibiendo esta inquietud, responde no con tranquilidad, sino con desafío, redoblando sus afirmaciones de éxito sin precedentes, desestimando a los críticos como irrelevantes y prometiendo un futuro aún más agresivo, como si desafiara a sus oponentes a detenerlo, creando un clima donde lo que está en juego ya no son debates políticos abstractos, sino la cuestión fundamental de si el sistema aún tiene la capacidad de contener a un líder que abiertamente cree que actúa al margen. Y a medida que esta presión aumenta, las grietas dentro de la coalición republicana se ensanchan, revelando un partido atrapado entre el miedo a su figura más poderosa y el miedo a lo que la sumisión continua podría costarles, preparando el escenario para una confrontación que se siente cada vez más inevitable. No porque alguien lo desee, sino porque la trayectoria de poder desenfrenado rara vez termina en silencio. Y aquí es donde la historia deja de tratarse de una ceremonia extraña, una interacción incómoda o incluso el ego de un presidente, para empezar a tratarse de un sistema en una encrucijada. Porque el comportamiento de Donald Trump, en conjunto, forma un patrón que ya no es sutil ni negable. Un patrón donde el poder se trata como propiedad personal, la lealtad se valora por encima de la competencia y la legalidad se enmarca como un obstáculo opcional en lugar de un principio rector. Y la razón por la que esto importa tanto ahora es porque Trump no está operando en el vacío. Opera en un país ya agobiado por la presión económica, la desconfianza institucional y el agotamiento político, donde la gente siente el impacto de las decisiones no en los comunicados de prensa, sino en los supermercados, las gasolineras y los pagos de alquiler. Y cuando el liderazgo responde a esa presión, no con claridad ni rendición de cuentas, sino con negación y espectáculo, la desconexión se vuelve imposible de ignorar. Porque mientras Trump promete explosiones de éxito, las familias experimentan costos crecientes. Mientras se jacta de acuerdos unilaterales, los agricultores se enfrentan a la contracción de los mercados. Y mientras insiste en que la ley se doblega ante sus instintos, las consecuencias de esa mentalidad se extienden hacia afuera, debilitando la confianza en las mismas estructuras destinadas a proteger la estabilidad. Y es por eso que la inquietud en Washington ya no se limita a conversaciones silenciosas, porque cada vez que Trump desestima abiertamente la supervisión, se burla de las restricciones legales o celebra su enriquecimiento personal,
Obliga a quienes lo rodean a elegir entre normalizar un comportamiento que antes lo habría descalificado, o finalmente, poner punto final y aceptar el riesgo político que conlleva la resistencia. Y la historia demuestra que momentos como este rara vez se anuncian con un solo evento dramático. Llegan por acumulación, mediante una serie de decisiones que parecen superables por sí solas, hasta que, de repente, el costo de mirar hacia otro lado se vuelve mayor que el costo de actuar, y ese es el momento al que el país parece acercarse. No porque Trump sea excepcionalmente caótico, sino porque su caos ha sido recompensado constantemente, reforzando la creencia de que la escalada funciona, que la indignación se desvanece y que la rendición de cuentas siempre se puede retrasar. Y, sin embargo, retrasar no es lo mismo que evadir, porque la presión no resuelta no desaparece, sino que se acumula. Y cuanto más se acumula, más disruptiva se vuelve su liberación. Por eso, las advertencias silenciosas provenientes del propio círculo político de Trump importan más que las fuertes defensas ofrecidas en televisión, porque sugieren que incluso quienes alguna vez prosperaron bajo su dominio comprenden que algo fundamental se está desmoronando y que la sumisión continua podría, en última instancia, costarles el mismo poder que intentan preservar. Y Trump, percibiendo este cambio, responde de la única manera que sabe, presionando con más fuerza, hablando más alto y presentándose como indispensable, desafiando a las instituciones a desafiarlo y a los oponentes a detenerlo, como si el conflicto mismo se hubiera convertido en prueba de legitimidad. Pero la legitimidad no proviene del volumen ni del desafío, proviene de la confianza. Y la confianza se erosiona cuando los líderes parecen más interesados en la autoglorificación que en la responsabilidad pública, más cómodos con los aplausos que con la rendición de cuentas y más dispuestos a poner a prueba los límites que a respetarlos. Y esta erosión no ocurre de golpe. Ocurre gradualmente a través de momentos que parecen absurdos hasta que dejan de serlo, a través de bromas que enmascaran la intención, a través de ceremonias que distraen de la esencia, y a través de narrativas que insisten en que todo está bien incluso cuando se multiplican las señales de advertencia. Y es por eso que esta historia importa más allá de las líneas partidistas, porque plantea una pregunta que trasciende personalidades y elecciones, una pregunta sobre qué tipo de liderazgo puede tolerar una democracia antes de que la tolerancia se convierta en complicidad, y si las instituciones diseñadas para restringir el poder siguen funcionando cuando se enfrentan a alguien que cree abiertamente que la restricción es debilidad. Y la respuesta a esa pregunta no se decidirá con un nombre de calle, un discurso o un video viral. Se decidirá si quienes tienen la autoridad para intervenir eligen la comodidad en lugar de la valentía, el silencio en lugar de la responsabilidad y la demora en lugar de la acción. Porque lo cierto es que Donald Trump seguirá haciendo exactamente lo que ha estado haciendo mientras le funcione, mientras el espectáculo genere lealtad, atención y le permita escapar de las consecuencias. Y la única variable que queda es si el sistema que lo rodea finalmente decide que la supervivencia requiere confrontación en lugar de acomodación. Y la elección, y cada defensa pública, por forzada que sea, retrasa el ajuste de cuentas y lo agrava cuando finalmente llega. Y esta tensión se está acumulando hasta un punto en que el silencio se convierte en complicidad y la lealtad en responsabilidad, obligando a individuos e instituciones por igual a elegir entre la seguridad política a corto plazo y la estabilidad democrática a largo plazo. Y Trump, percibiendo esta inquietud, responde no con tranquilidad, sino con desafío, redoblando sus afirmaciones de éxito sin precedentes, desestimando a los críticos como irrelevantes y prometiendo un futuro aún más agresivo, como si desafiara a sus oponentes a detenerlo, creando un clima donde lo que está en juego ya no son debates políticos abstractos, sino la cuestión fundamental de si el sistema aún tiene la capacidad de contener aún. Cuando llegue, definirá no solo su legado, sino también la credibilidad de las instituciones que le permitieron poner a prueba sus límites durante tanto tiempo, dejando al resto del país observando.